Dentro de las principales causas de atención en cirugía pediátrica, tenemos esta enfermedad que se presenta con algo de frecuencia, que son la situación de las hernias umbilicales y la situación de las hernias inguinales. Todo bultito en el abdomen requiere vigilancia y atención, ¿verdad? Pueden ser cosas benignas o pueden ser cosas no tan benignas. Cuando platicamos de hernias, creemos que solamente pasan en los adultos, pero es una situación común en la población pediátrica y son defectos congénitos, son defectos de nacimiento. El platicar de una hernia es platicar que existe una comunicación entre el abdomen y la piel en el niño. Hay situaciones, por ejemplo, platicar de la hernia umbilical es la protrusión del contenido de las asas intestinales hacia la piel del ombligo. Eso es lo que básicamente se considera una hernia umbilical. Cuando usted dice que pensábamos que solamente en los adultos, de hecho, las hernias estaban asociadas, sí, evidentemente en adultos, pero cuando levantaban cosas pesadas o hacían un esfuerzo. En el caso de los niños... No es así, y eso es una de las principales cosas de que a veces no ponen tanta precaución en esto. A final de cuentas, asocian la hernia a un proceso de una actividad física vigorosa. Y como lo comentaba hace ratito, en la población pediátrica son defectos congénitos. El niño nace con esos defectos. La hernia umbilical sobre todo es un defecto de inmadurez. Allí donde está el anillo umbilical o donde está el ombligo llegaban los vasos sanguíneos de la placenta. Una vez que se cae el cordón umbilical, ese anillo umbilical tiene que cerrarse. En la mayoría de los niños se cierra de manera espontánea. En quien no se cierra ese anillo umbilical, genera la hernia umbilical. La hernia. Y generalmente sí se presenta como ese bultito a un lado del ombligo, o también lo que nosotros conocemos como el ombligo saltón, que se les ve así. Es el más notorio, es el que más llama la atención y es el porque realmente acuden a consulta cuando se ve el ombligo de fuera. Ese tiene nombre de trompa de elefante o probóscide, que se sale la tripita y se evidencia. Pero puede haber de todas dimensiones. Hay defectos umbilicales muy pequeños como medio centímetro y eso no deja de ser una hernia umbilical. Igual de misma significancia que un defecto más grande. Entonces, si hay una situación así es porque no se cerró. ¿Nos lo repite otra vez? El anillo umbilical es un anillo de tejido fibroso. La hernia umbilical es un defecto de inmadurez. Hay algo que nos necesita quedar claro, de que la mayoría de las hernias umbilicales cierran solas con la edad. No es como la hernia inguinal, que ahorita la vamos a ver, donde esa se tiene que operar al momento del diagnóstico. Aquí es un defecto de inmadurez donde se espera que con el tiempo, la madurez muscular, ese anillo cierre, siempre y cuando cumpla con algunas condiciones. ¿Duele, doctor? Generalmente no. Sí la asocian a varias situaciones los papás. El incremento de la hernia umbilical me la asocian mucho o consultan por la presencia de estreñimiento o refieren de ellos que hay dolor al evacuar y no es una circunstancia que normalmente suceda. Generalmente la hernia, cuando es grande, permite la entrada y salida del intestino sin mayor complicación y eso no genera tanto dolor o no genera dolor en el paciente, a menos de que esa hernia se complique. ¿Cómo se puede complicar? ¿Cómo se puede complicar? Se puede quedar atorado el intestino en el saco y ahí va a haber problemas serios que ameritan valoración médica urgente. Un incremento de volumen sustancial del ombligo, que se ponga rojo, que se ponga doloroso, que el niño esté irritable, vomitón, que esté con llanto inconsolable, que esté distendida su pancita, sugiere que esa hernia está atorada. ¿Sale? Y esa hernia atorada pues requiere una atención inmediata. Al ser defectos grandes es poco probable que eso suceda porque entra y sale con mucha facilidad. Eso los tenemos en defectos donde son un poquito más pequeños ese anillo y que hizo un incremento brusco de la presión y hace que el intestino salga. La complicación es poco frecuente en las hernias. ¿De qué depende de que sí se complique? El paciente que se va a complicar, el que no se va a complicar, no se va a complicar. Así que no es que no lo cuidaste o no lo alimentaste. Pasa mucho que los papás dicen es que no lo puedo dejar de hacer, que no llore, porque el niño llora, va a pujar, va a incrementar la presión de su abdomen. Sobre todo estamos hablando en el lactantito, en el recién nacido, en el menor de 1 año de edad. Incrementa la presión de su abdomen y se bota la hernia. Entonces la mamá está desesperada porque no puede hacer que el niño no llore. Y cuando llora se bota la hernia y ella piensa que está complicándose esta situación. Y no es así.
Al final de cuentas no hay un método que podamos utilizar como papás para poder lograr que el niño no protruya su contenido. Cuando el niño empuja, llora, va a incrementar la presión de su abdomen y eso va a hacer que la hernia salga. Hay ideas en cuanto a la cuestión de colocación de fajeros, monedas, algodones. Hasta nosotros como mismos médicos me ha tocado mucho que les ponen un parche los mismos pediatras o los mismos médicos para que no se bote la hernia. Me ha tocado en el consultorio hasta telarañas, hasta ceniza de cigarro, cuantas creencias con respecto a esta situación, y la verdad es que nada funciona. No va a funcionar. La que va a cerrar y la que no va a cerrar hay que cerrarla quirúrgicamente. Okay. Y ya cuando ustedes deciden que se tiene que hacer una cirugía para poder pues subsanar ese bultito que se le ve a los niños y que ya se complicó con las características que usted nos dijo, ¿cuándo es que lo deciden? ¿Cuando se presentan estas características o hay tratamiento previo a llegar a una cirugía? No existe tratamiento médico. Okay. El paciente tiene que cumplir criterios que llamamos criterios quirúrgicos. En cirugía pediátrica todo es en base a criterios y edades. Estábamos platicando que es un defecto de inmadurez. Sí. En teoría nosotros les damos hasta los 2 o 3 años de vida para que ese defecto cierre, siempre y cuando no cumpla una dimensión mayor a 1,5 centímetros. Si ese defecto es mayor a 1,5 centímetros, no va a cerrar nunca. Entonces ese niño se tiene que operar antes de los 2 o 3 años de edad. Pero si ese defecto es menor a 1,5 centímetros, existen muchas posibilidades de que cierre solito. Hay otras condiciones como niños con síndrome de Down, algunas cromosomopatías, o que tienen válvulas de derivación o diálisis peritoneal que tienen incrementada la presión de su abdomen, y eso no va a cerrar nunca, y esos niños tienen que operar antes. Pero en el panorama que sean niños sanitos, 2 o 3 años de edad, con un defecto menor a 0,5 centímetro, pues se le puede dar la vigilancia y esperar hasta los 2 o 3 años de edad para que ese defecto cierre. Entonces estamos hablando a promedio de edad entre los 2 o 3 años de edad. Va a haber literatura que maneja hasta los 4 o 5. Depende mucho del tamaño y la manifestación. Pero finalmente el consenso establecido es entre 2 y 3 años de Me parece perfecto. ¿Le parece si vamos al primer corte y cuando regresemos hablamos de la hernia inguinal? Que imagino por lo que usted platicó al principio es algo mucho más complejo, ¿verdad? Regresamos en un momento, no se vayan. Amigos, estamos de vuelta en su programa de Crianza Sana by the Kids. Hoy les estamos platicando con el doctor Néstor Curiel y estamos hablando acerca de las hernias en los niños, cuándo deberíamos de preocuparnos, darle atención, ya cuando las cosas, no esperemos a que las cosas se pongan mal, sino hay que prevenir y estar observando, conociendo a nuestros hijos para poder acudir con un especialista cuando veamos este tipo de síntomas que el doctor les está platicando el día de hoy. Ya hablamos acerca de lo que son las hernias umbilicales, que por lo que estuvimos platicando, doctor, usted mencionaba, bueno, creo que la hernia inguinal es mucho más complejo. ¿Por qué? ¿Qué es una hernia inguinal? ¿Dónde se encuentra? ¿Y por qué es mucho más complejo que una hernia umbilical? A diferencia de la cuestión umbilical, la hernia inguinal puede complicarse más por la cuestión de que se presenta con mucha frecuencia en los niños prematuros o con antecedentes de prematurez. De hecho, es un factor de riesgo para el desarrollo de la hernia inguinal indirecta. Ese es el nombre completo. Hay que hacer una diferencia bien importante entre la que presenta el adulto. El adulto, por andar cargando cosas pesadas o situación de actividad física vigorosa, pueden presentar una hernia inguinal directa. En pediatría, el 99% de las hernias son inguinales indirectas. ¿Qué es esa diferencia de directa e indirecta? Es la persistencia de un conducto. Nosotros, cuando estamos en el desarrollo dentro del vientre de la mamá, hay un conducto que se llama canal inguinal. Ese canal inguinal comunica la cavidad abdominal con el escroto, la bolsita de los testículos en el niño, o el labio mayor en las niñas. En los niños baja por ahí el testículo, lo platicamos la vez que platicamos del descenso testicular, pasa por ese canal inguinal el testículo y una vez que se fija la bolsa se cierra ese conducto. Cuando ese conducto no se cierra, nos va a presentar una hernia.
¿Por qué? Porque el contenido del intestino pasa por ese canal inguinal hacia la bolsa escrotal. Ajá. En las niñas, evidentemente, no pasa el testículo. En las niñas pasa un ligamento que se llama el ligamento redondo del útero. Es un ligamento de fijación que va al labio mayor del útero. Perdón, al labio mayor de los genitales. Y una vez que pasa ese ligamento, ese conducto se cierra. Pero en las niñas, cuando no se cierra, pues va a persistir ese conducto abierto y va a permitir el paso del contenido intestinal. ¿Por qué suele ser más compleja? Porque esta es más notoria con la actividad física. Esta es una situación que a veces pasa desapercibida en los primeros años de vida, porque los niños no tienen una actividad física vigorosa, y conforme incrementan su actividad, se hace notorio el bulto en la ingle o en el labio mayor de las niñas. Y a veces, al no ser molesta, cuando nos damos cuenta es cuando ya viene complicada. Como la hernia umbilical puede atorarse, se puede llamar estrangulamiento o encarcelamiento. Y al atorarse ya no se regresa al intestino, y ese intestino va a tener sufrimiento porque no va a llegar sangre a ese intestino y puede perforarse ese intestino. Entonces son situaciones de urgencia que pudieran llegar a pasar si no ponemos atención. En los niños prematuros, como lo platicábamos hace rato, es un factor de riesgo, pero ellos desde chiquitos están con la hernia, desde que nacen están con la hernia, están con la hernia, están con la hernia. ¿Y no se dan cuenta los papás? Un papá de un niño prematuro, evidentemente sí, porque son niños que están hospitalizados, que tienen bajo peso, un sinfín de situaciones que generalmente todo el mundo está al pendiente de la hernia. Y como cirujano, lo único que estamos esperando es que cumplan ciertos criterios para operarlos, y uno de ellos es que estén arriba de los 2 kilos de peso para evitar recidivas, es decir, que la operemos mal y que se vuelva a presentar. O sea, esos son factores de riesgo. Por eso comento yo que pudiera ser un poquito más complicada que un proceso de una hernia umbilical. ¿Les duele? Sí, cuando se queda atorado. Si se queda atorado el intestino, ahí hay mucho dolor, hay la misma sintomatología que pudiera haber en la hernia umbilical: aumento de volumen, cambios de color, vómito, distensión abdominal. ¿Se quita sola? Sí, se puede llegar a reducir sola. No se va a quitar el problema, pero a veces solito se mete el contenido. Cuando uno se queda en reposo, se queda en paz. En los bebés pasa mucho, que les damos de comer, se relajan y la pepita solita se vuelve a regresar. En el niño más grandecito, a veces ellos solitos se aprietan y se vuelven a meter la hernia. Eso pasa también en la población adulta. En los adultos también hay hernias inguinales indirectas, y esa se reduce espontáneamente, pero el conducto está abierto y eso no se va a quitar hasta que se opere. Hasta que haya una cirugía. Así es. Y cuando una vez que se detecta, ¿es urgente la cirugía o...? La hernia inguinal por sí sola se opera al momento del diagnóstico. Al contrario que la otra, que había que esperar 2 o 3 años y que no estuviera más de 1 centímetro y medio. Esta en el momento en que yo hago el diagnóstico que tiene una hernia inguinal, se tiene que operar, pero tiene que ser de preferencia una cirugía electiva, una cirugía programada, jamás una cirugía de urgencia, a menos de que esté complicada. Si llega el paciente con una hernia inguinal estrangulada, ahí tengo que entrar a operar, pero no la hernia, hay que entrar a operar el estrangulamiento del intestino, a ver qué le pasó a ese intestino que se quedó atorado, y después secundariamente cerrar el conducto, pero al final de cuentas la urgencia es arreglar esa tripita. Cuando usted dice estrangulamiento del intestino, es que literal se mete el intestino, el anillo lo contrae y disminuye el flujo sanguíneo, y eso ya no se reduce, y eso se puede perforar allá adentro y hacernos una peritonitis, un sinfín de cuestiones. De hecho, pasa en el adulto. En los adultos también es una cuestión frecuente las hernias inguinales indirectas. Sí, claro. Ok. A ver, hay otra situación que a mí me gustaría que lo platicáramos. Una vez que ustedes lo detectan y que se hace la cirugía, ¿cuál sería el tratamiento a seguir después de una cirugía de una hernia inguinal? Son procedimientos hasta cierto punto tranquilos. Hay cirugías de mayor complejidad, con mayor gravedad y mayores riesgos, pero a final de cuentas no deja de ser un proceso quirúrgico, con sus riesgos quirúrgicos y anestésicos. Generalmente son cirugías ambulatorias, operamos y a mediodía se van a su casita sin ninguna situación. Es importante entender que requieren ciertos cuidados en cuanto a reposo y actividad física. Como siempre lo comento, a un niño no lo van a poder tener acostado como en la cuestión de un adulto, pero sí se les pide que reduzcan su actividad física al menos 1 mes. ¿Por qué 1 mes? Porque es el tiempo que tarda en cicatrizar una capita especial de ahí que se llama aponeurosis, que es la que nos da la resistencia a nosotros en el abdomen.
Ajá. Si yo mando a mi niño a hacer actividad física No, vigorosa, pues va a presentar una hernia, pero ahora una hernia postincisional, no Ajá. una hernia del conducto que estamos Claro. hablando nosotros. Ajá. Sí pasa, de verdad que es creíble que ¿En se serio? compliquen, porque a final de cuentas los niños son una chulada en la recuperación. Ajá. Operamos 2 o 3 días tan incómodos y se acabó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ajá. Y luego se confían y me hablan los papás, ¿lo puedo subir al brincolín? ¿Lo puedo subir a la cuatrimoto? Y luego hablan y hacen preguntas que son obvias de que Sí, pues, pero a veces no son tan obvias para Ajá. ellos, pues lo ven bien y el niño Sí. pide también jugar, subirse Ajá. a la bici y hay cuestiones que no son prudentes por la situación del riesgo. claro. Ajá. Pero generalmente son cirugías con un porcentaje de efectividad muy alto, es decir, que 99-98% de los pacientes operados se acaba el problema sin una complicación mayor. Aquí el detalle es poderlos operar a tiempo. Y hay otra situación que sí me gustaría platicar un Sí, poquito, adelante. porque pasa mucho con nosotros la situación de asustar a los papás Ajá. para lograr un proceso quirúrgico y a veces no es lo Ajá. más adecuado. Ok. Yo creo que vale la pena hablar con los papás, explicar riesgos, beneficios, tiempos de espera, sobre todo en la hernia umbilical. Asustamos a veces de que se va a complicar o alguna situación. Y si hay posibilidad de un cierre espontáneo, yo creo que no hay mejor cirugía que la que no se necesita. ¿Sale? Ok, ajá. Entonces, si yo platico bien con los papás, informo de los riesgos, complicaciones, vigilancia, pues ese niño no va a ser lo mismo operar un niño de 6 meses de edad, un niño de 3 años de edad. Ajá. Riesgos quirúrgicos y anestésicos van a variar. Ujú. ¿Sale? Entonces sí es bien importante que tengamos la información adecuada sobre cuándo operar, cómo operar, Sí, qué claro. vigilar. Claro. ¿Sale? claro. Porque son situaciones importantes para poder tomar decisiones. Sí, por eso la vigilancia o la visita periódica con ustedes para ir viendo cómo va esa hernia, si es necesario operarla o podemos Así aguantar es, hasta sobre, los 3, 4 sobre todo en la años. umbilical. En la Ajá, inguinal, sí, una vez que la ahí vemos, sí ya. señora, se tiene que operar. Ok, me queda claro. Vamos a hablar, antes de cerrar, porque casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría platicar sobre unos mitos. A ver, mitos comunes. ¿Es porque lo cargan mucho? ¿Por eso le salen las hernias? No, o ¿No? sea, no es por cargar, no es porque Ajá. lo carguen, es lo que habíamos platicado. Es un Ok. conducto que no se cerró y está abierto y bien. hay que cerrarlo. Hay otro mito que mencionan mucho, fue por el ombligo mal cortado. Sí, lo asocian a que dejaron el cordón umbilical cuando lo cortaron muy largo Ajá, o que no ajá. le pusieron un parche adecuado. Ok, La verdad es que el que lo va a presentar, lo va a presentar. ¿Se rompió o le salió la hernia porque lloró muchísimo? Hizo esfuerzo y lloró muchísimo. No, es la misma situación. Perfecto. Y por último, que esto yo creo que lo seguimos practicando, digo lo seguimos porque en un momento lo hice con mi hijo. Le pusieron una fajita y con eso se le va a quitar. No, al contrario. Necesitamos tener despejadas las áreas para estarlas vigilando. Perfecto. La recomendación que les doy siempre a los papás es que no me las cubran porque no va a servir para nada. Muy bien. A lo mejor en salud me curo yo como papá no viéndola, Ajá, pero sí. eso no quiere decir Sí, que no para esté no darme cuenta, ahí. Ajá. Y si es necesario vigilarla para ver que no haya una complicación que requiera atención. Me